de Expo Negocios Inmobiliarios en formato digital y les doy la bienvenida a este panel interesantísimo que nos va a dar la empresa Gerdau Corsa, el papel del acero en la construcción de México. Sin duda, muy interesante en cuanto a todos los temas de construcción que hay y quiero darle la bienvenida al arquitecto Pepe Pichotto, que está aquí abajo, el doctor Rodolfo Valles Matox, a Fernando González y a nuestro gran moderador del día de hoy, Carlos Moss, que es gerente de desarrollo de mercado y asistencia técnica. Bienvenido a todos ustedes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bien, bueno, bien y de buenas. Bien y de buenas, eso es excelente. Bueno, pues los dejo, bienvenidos a todos ustedes. Mi estimado Carlos, te doy la palabra. Cualquier cosa, estamos aquí atrás en bambalinas y pues bueno, comenzamos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. La verdad es que me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Tenemos a tres grandes personalidades del medio y me gustaría explicar antes de comenzar un poco de dónde surge la idea de hacer este panel. El panel, como ya lo mencionaron anteriormente, tiene el nombre del papel del acero de la construcción en México y justo quisimos traer a varios personajes de la cadena de construcción en acero de México para discutir tópicos al respecto, ¿no? Entonces tenemos al arquitecto José Pichotto por parte de la arquitectura o del bando de la arquitectura, tenemos al doctor Rodolfo Valles Matox por parte del diseño estructural y tenemos a Fernando González por parte de la fabricación de las estructuras metálicas y también del montaje de las estructuras metálicas. Entonces me gustaría darle la más cordial bienvenida y primero agradecerles muchísimo por estar aquí acompañándonos el día de hoy. No, pues gracias por la invitación, es un gusto. Muchas gracias, Carlos, igualmente. Es un gusto. Pues bueno, sin más, vamos a empezar un poco. El primer tema que nosotros tenemos programando es la redensificación del entorno en edificación vertical. Y como sabemos, la redensificación de las grandes ciudades hoy juega más que nunca un papel fundamental en el desarrollo de estas. Y hoy constatamos también que construir de manera vertical se ha convertido en una alternativa de habitabilidad. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuál es su visión sobre la redensificación para el desarrollo vertical de las ciudades y qué nivel de importancia tiene un sistema constructivo en acero para este fin, para tener esta redensificación? ¿Con quién quieres empezar, Carlos? Pues me gustaría, si les parece bien, empecemos con la arquitectura. Perfecto. Vamos con el arquitecto José Pichotto. Mira, ese tema de hablando concretamente de la redensificación de las ciudades, sí es un camino quizás el más idóneo para que las ciudades se vuelvan más eficientes, no crezcan hacia las orillas, se concentre más población en el centro de la ciudad. Y sí, yo soy yo estoy a favor de la redensificación y en altura dentro de las ciudades, ¿no? Creo que no hay que tenerle miedo a la altura, aunque estemos en una zona sísmica o aunque no. Creo que el hecho de pensar en concentración de usos y de mayor densificación es, creo, y nos hemos dado cuenta, la forma que podemos evitar mayor movilidad en automóviles y generar más contaminación, haciendo que haya más gente viviendo en menor superficie territorial dentro de la ciudad, ¿no? Sino hablando en altura, ¿no? Y creo que aquí la
el hecho de poder contar ya con tecnologías y con conocimientos para poder hacer mucha altura no es un impedimento, ¿no? Técnicamente hablando. Y muy buenos puntos los que comentas, José. A mí me llama mucho la atención este nuevo modelo que se está haciendo en el que son edificios que no solo son de uso habitacional, sino también ahí mismo tienen el gimnasio, tienen la biblioteca, tienen todo lo que necesitan, ¿no? Prácticamente no necesitan ni salir del edificio para realizar tu vida. Y me imagino que esto debe de llevar retos importantes en cuanto a la estructuración, porque tiene que ser bastante flexible, ¿no? Si tú quieres tener un centro comercial en la parte hasta abajo, de arriba departamentos, pues evidentemente la estructura debe de ser algo compleja. Entonces me gustaría abordar ese siguiente tema, tanto contigo, Fernando, como con el doctor Rodolfo, para que nos comentaran un poquito más de cómo ven estos desafíos y ustedes cómo piensan que el sistema constructivo podría ser más o menos favorecido para un material o para otro. Rodolfo. Gracias, sí, gracias, Carlos. Pues, digamos, como antecedente, yo también creo que la tendencia de verticalización, ¿verdad?, es una tendencia mundial. Ahí simplemente ver los números del Council of Tall Buildings and Urban Habitat, en donde se ve como cada vez hacemos más edificios de mayor altura en más ciudades del mundo, ¿no? Entonces, digamos, lo lógico buscando esta optimización es precisamente yéndonos en ese camino, ¿no? Y sí, ciertamente lo más lógico tal vez, o lo que permite eficiencias es en ese mismo volumen, en ese mismo edificio, pues concentrar varios usos, ¿no? Para permitir que las personas se tengan que desplazar menos, ¿no? O sea, desde cosas muy básicas como que las oficinas necesitan áreas también comerciales para comer, ¿verdad? Y también, pues, ¿por qué no tener cerca lugares residenciales o lugares de hoteles, ¿verdad? Y sí, efectivamente, eso implica un reto interesante desde la parte de vista estructural, porque tenemos que hacer convivir diferentes, primero diferentes grids arquitectónicos, que seguramente Pepe nos puede hablar más de eso, pero también diferentes cargas y diferentes necesidades, ¿no? O sea, y normalmente los sistemas de ingeniería asociados pues tienen que ser de alguna manera independientes, ¿no? O sea, el sistema de agua, ¿verdad?, para el hotel, pues no puede ser el mismo para las oficinas, y etcétera, ¿no? Pero en ese sentido, yo creo que la ingeniería ha evolucionado mucho y tenemos ejemplos muy interesantes aquí en la Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, Chapultepec 1. Chapultepec 1 es un edificio en el cual incluye estacionamiento, porque todavía dependemos mucho del auto en la Ciudad de México, ¿no? Entonces tiene unos claros grandes, digamos, con muchas rampas, muchas circulaciones. Luego incluye oficinas, ¿verdad?, que es una carga un poco mayor, con unos usuarios diferentes, y luego hotel y residencias en la parte de arriba, ¿no? Entonces, eso genera, digamos, retos estructurales, pero que son más fácilmente salvables con una estructura que se moldea más fácilmente a estos cambios, ¿no?, como es la estructura metálica. Inclusive, a lo mejor, tal vez esto vale la pena comentarlo, porque los niveles, por ejemplo, de estacionamiento de Chapultepec 1 están previstos para que eventualmente puedan cambiarse de uso, ¿no? Y estas modificaciones de uso normalmente son mucho más sencillas con una estructura metálica, ¿no? Porque la verdad de las cosas es que nosotros planeamos un edificio en el día 1, pero a lo largo del tiempo puede llegar a sufrir algunas modificaciones. Un ejemplo muy claro de eso son los centros comerciales, ¿no? O sea, los centros comerciales, hay zonas que un día es una tienda, un día es un fast food, y otro día es otro tipo de tienda, ¿no? Perdón, es que hay un pequeño ruido, no sé de dónde está viniendo. Ya paró, y Fernando, desde el punto de vista de constructibilidad y la erección de estos grandes edificios con estos diferentes espacios que a lo mejor no resulta ser algo tan sencillo,
yo creo que esta mirada de tener el proyecto arquitectónico bien integrado junto con la ingeniería y todo en la misma plataforma, hablando de la metodología BIM, debe de ser fundamental para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y me parece que a lo mejor tú nos podrías comentar un poquito de cómo es esto para un fabricante durante el montaje y la fabricación de la estructura. Sí, Carlos, realmente si subdividimos en dos familias el problema de la edificación vertical, que sería lo que es propiamente la fabricación en planta, y o la segunda familia, lo que es la erección en sitio, podemos concluir que lo que respecta a la fabricación es un problema realmente convencional. El taller ni se entera de si estás haciendo una obra horizontal o estás haciendo una obra vertical. Se vuelve de rutina la fabricación con las implementaciones que hablaremos tecnológicamente después. Pero el tema de la fabricación no reviste mayor problema, salvo la buena infraestructura del taller. En cuanto al montaje, pues sí, el montaje requiere de una logística básicamente a base de hacer un muy buen estudio de los sistemas de grúas. Dentro del mismo sistema BIM ya actualmente se hacen los despieces para posesionando las grúas, ver las capacidades de las grúas, los tiempos de las grúas, etcétera. Tiene un poquito más de complicación que la fabricación, puesto que es un caso particular de las estructuras de acero, el montaje en vertical, que limita, como te digo, a una muy buena logística de grúas y también una buena distribución y un buen análisis dentro del modelo BIM de los pesos que deben estar congruentes con las capacidades de las grúas, ¿no? Entonces, es importante básicamente estudiar antes la logística del montaje, que es realmente el problema adicional que presentan estos edificios que se resuelven, como he dicho. Es interesante saber que en algún congreso que organizó el INCA anteriormente, el doctor Eduardo Miranda de la Universidad de Stanford realizó un estudio como de inteligencia artificial con modelación de grúas y llegada de trailers para aprovechar al 100% los tiempos muertos. O sea, llegó a expresar en un modelo matemático la optimización en tiempo de lo que es el montaje. Claro, es una tarea o un aspecto académico el que presentó Eduardo, pero realmente nos da un indicativo de que los edificios verticales pues encuentran su limitación en el desarrollo que puedan ofrecer las grúas que previamente han sido previstas para hacer el montaje, ¿no? Y también me gustaría, aunque se sale de la pregunta directa que me haces, ¿qué nos ha llevado a crecer verticalmente? Porque no es lo mismo pensar en un sistema de edificación vertical en una ciudad como Nueva York a pensar en una ciudad media europea que realmente no tienen crecimiento poblacional alguno y realmente pues el pensar en torres no priva, no resuelve gran cosa, ¿no? Creo que lo que nos ha llevado a crecer verticalmente es la aceleración del crecimiento de la población mundial. Obviamente en situaciones donde se acaba la tierra, el aprovechamiento de una mayor superficie ocupada, el incremento del consumo energético y de los recursos naturales y obviamente también coopera para la contaminación ambiental. Y nos preguntan, y creo que va muy de la mano con lo que acabas de comentar, Fernando, en el chat, preguntaron que cuál es la limitación más grande en el montaje de un edificio vertical. Yo por lo que escuché pensaría que es el tema de las grúas y la coordinación de entregas junto con el montaje, pero ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que por ahí va la respuesta. Rodolfo tiene una gran experiencia en uno de los edificios que hizo en Reforma.
no nos tocó intervenir a nosotros, nos tocó solamente cotizarlo, pero me recuerdo que había unos contravientos del sistema resistente ante fuerza lateral, unos contravientos que pesaban una barbaridad. Entonces se planteó el montaje en función del peso de estos contravientos con unas megagrúas dentro de lo que cabe para edificios verticales. No me dejará mentir Rodolfo, él podrá tener el dato del peso de estos contravientos, que ponerlos por allá arriba con ese enorme peso, pues requiere de unas megagrúas, ¿no? No sé si quiera comentar Rodolfo al respecto del hotel. Sí. Si me das oportunidad, Carlos, sí, efectivamente en ese proyecto, entre el piso 13 y el 16 necesitábamos hacer un transfer y eso generaba un transfer de columnas, precisamente por lo que comentábamos antes, los diferentes usos, ¿verdad? Y la cimentación. Y finalmente ese nivel tenía piezas de hasta 40 toneladas, ¿no? Que entonces obligaban a un proceso de grúas muy sofisticado. Y finalmente logramos hacer algo bastante ingenioso, porque se idearon varios esquemas con unas grúas específicas, temporales, para subir esas piezas hasta el piso 13. Sin embargo, finalmente lo que se hizo fue unos levantamientos en tándem. Es decir, con las dos grúas que teníamos, montamos cada una de esas piezas, ¿no? Increíble, yo he visto muchísimos videos de ese tipo de maniobras y la verdad todos los videos que te encuentras son de cuando salió mal las cosas, ¿no? Porque es complicado llevar con las dos grúas una carga tan grande, cualquier cosa puede salir mal, ¿no? Me imagino que fue todo un desafío. Y sobre este tema... Pero te puedo compartir, perdón, te puedo compartir adelante. De alguien que sí salió bien. Para que Sí, para tener un poco más variado, ¿no? En internet normalmente a la gente le gusta ver más cuando las cosas salen mal, pero es bueno también tener. Sí. Correcto. Me gustaría ahora migrar un poco más hacia el desarrollo y la innovación. Alguna vez escuché en una plática, y tal vez sea mentira, ustedes a lo mejor tienen mejor los datos que yo, pero alguien decía que la industria de la construcción, dentro de todas las industrias, era una de las que menos había evolucionado en los últimos 100 años, solo le ganaba, digamos, para mal, en menor innovación, la agricultura. Yo, la verdad, tengo mis dudas al respecto, no sé si esto sea verdad, sobre todo con lo que vemos todos los días, pero me gustaría entonces abordar este tema de la innovación en este ámbito, cuál es el avance tecnológico y conceptual de la industria de la construcción, y me gustaría saber cuáles son los retos que ustedes vislumbran en la innovación, sobre todo en la construcción en acero. ¿Qué ven que viene como tendencia? ¿Para dónde ustedes creen que está evolucionando el mundo? Y podríamos empezar con el arquitecto José. Pues mira, capitalizando un poco los comentarios de mis colegas hace un momento y con la pregunta que tú haces, creo que viene muy al punto el que pensar lo que es el procedimiento constructivo, lo que es pensar en la estructura, cómo se va a levantar un edificio y su diseño propiamente, ¿no? O sea, cuál va a ser la expresión del edificio. Si lo tomas todo esto en cuenta desde el día 1 que tienes un proyecto, o sea, ¿cómo lo vas a construir? ¿Cómo va a ser el procedimiento constructivo? ¿Y por qué lo vas a hacer de determinado material? ¿Y cuál es el reto para poderlo hacer de la manera más eficiente? Creo que ese sería la clave del éxito, en tanto económico como del procedimiento, como de montajes, y lo hace mucho más apasionante de ver que estén todas las partes involucradas desde el día 1, ¿no? Así como estaba yo escuchando aquí a mis colegas hablar, me metí aquí a internet y me puse a buscar no sé si se alcanza a ver ahí la imagen por la luz de este edificio. Es que yo los invito a que cuando terminen la plática, o si ya los aburrimos, que se metan a YouTube y lo busquen. A lo mejor está más divertido que lo que estamos hablando. Pero este es el Leadenhall Building en Londres, de Richard Rogers y sus socios,
que Es el viene... que le conocen, perdón, es el que le conocen como el rallador de queso, ¿no? Ándale, creo que sí. Ok. O sea, fíjate, todo lo que han hablado, todo lo que hemos hablado hasta ahorita, que tú estás dando de la innovación, o sea, el edificio está construido en un hueco en la City de Londres, donde las calles para llegar ahí, muy complicado hacer una construcción de un edificio. O sea, es una esquina es una cabeza de manzana, con las calles para llegar muy estrechas, y que la forma de hacer el edificio, pues lo tenían que hacer fuera del sitio lo más posible, o sea, prefabricarlo lo más posible fuera del lugar, con una serie de restricciones por las condicionantes del lugar, y por eso las restricciones hacen que el edificio sea inclinado, y cómo va a ser su procedimiento constructivo, cómo lo voy a detener y cómo va a ser la expresión del edificio. La expresión del edificio es la estructura misma, ¿no? Y el diseño del edificio, yo creo que lo dictó más el procedimiento de montaje y el proceso de construcción, que de inicio voy a diseñar un edificio de esta forma, y luego veo, a ver, doctor Vallés, ¿lo hacemos de madera o lo hacemos de acero? O que ya estamos hablando el otro día yo, el doctor y tu servidor, de que la madera es lo de hoy, ¿eh? Pero ¿eh? No nos creas mucho. Este, entonces, yo creo que la innovación, más allá del material, yo creo que tiene que ver en la forma cómo lo tomamos en cuenta y cómo lo involucramos en esa olla donde le echamos todos los ingredientes al procedimiento de un edificio. Y hablemos desde una casita hasta un edificio de 100 pisos, que si estamos sentados todos en la mesa desde el día de origen, podemos hacer algo muchísimo, muy creativo, muy innovador, y yo creo que los costos van de la mano con esa comunicación entre todas las partes. Entonces yo lo veo como un proceso humano de diseño muy interesante, donde sí requieren, por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de este edificio, porque ahí van a ver cómo se construyó, cómo fueron las partes y todos los problemas que tuvieron que afrontar, y cómo se resolvió de la forma en la que te estoy diciendo, ¿no? Claro, y es muy interesante también que evidentemente por la innovación, no solo para la industria de la construcción, sino yo creo que para cualquier industria, al final es intentar resolver problemas con los que nos enfrentamos en dicha industria, y darle la vuelta e intentar hacer que todo sea un poco más eficiente, ¿no? En el caso de este edificio, yo me acordé porque justo vi un documental no hace mucho tiempo que es en diagonal y le llaman el rallador de quesos, porque tenían que respetar la vista de la Catedral de Saint Paul. Desde cierto punto está protegida esa vista, entonces la única forma para que fuera medio coherente era alejar el edificio y que Saint Paul quedara un poquito más hacia la derecha, desde la vista particular que ellos estaban intentando proteger, ¿no? Y también sobre eso de cómo le damos la vuelta a los problemas, pues a lo mejor en ese caso sí, yo creo que todo el sistema de cómo llevas el material, cómo haces para que no le quites la vista que tiene la catedral, te da el edificio como resultado, ¿no? Sin embargo, también en nuestra misma Ciudad de México vemos todo el tema de sismos que tenemos, y esto evidentemente pues nos lleva a innovar, nos lleva a desarrollar nuevas tecnologías, y ahí me gustaría preguntarle al doctor Rodolfo cómo ve que ha evolucionado esto, sobre todo en nuestra ciudad, que es una ciudad con suelo difícil, con condiciones muy, muy complicadas. ¿Cómo ve evolucionando todo el tema tecnológico para afrontar estos desafíos con los que nos enfrentamos? Me parece que tiene el micrófono apagado. Perdón. Perdón, gracias. Sí, decía que en la Ciudad de México tenemos un claro ejemplo que desde hace mucho tiempo tenemos estructuras, las estructuras, digamos, más icónicas y más altas de la Ciudad de México son precisamente en estructura metálica. ¿Por qué? Porque nos da una ventaja entre el
peso de la estructura misma. Mucho de lo que tenemos que resistir para la cimentación es el peso de la estructura misma. O sea, no es tan relevante la carga viva, sino más de la mitad, a veces es como hasta el 70% de la carga, ¿verdad? Es el peso mismo de la estructura. Entonces, cuando hacemos un sistema que es mucho más ligero, como una estructura metálica, ¿verdad? Pues tenemos ahorro en todo, en la cimentación, ¿verdad? Sobre todo si estamos en la zona del lago, y en el sismo, porque el sismo acelera la masa. Entonces, entre más peso, más masa y más fuerza sísmica, en términos generales, y entonces tenemos pues una estructura metálica que nos permite, digamos, afrontar mejor esta combinación de suelo muy blando y sismo amplificado por el Valle de México, ¿verdad? Y ejemplos los tenemos muchos, ¿no? O sea, la Torre Latino es de estructura metálica, ¿verdad? Que tiene muchos años y se ha comportado muy bien. La Torre de Pemex es de una estructura metálica, ¿no? De ahí, pues me puedo ir a la Torre Mayor, que fue también un hito, digamos, dentro de los edificios en la Ciudad de México, también es de estructura metálica, y así sucesivamente, ¿no? A lo largo de los años hemos buscado combinaciones de elementos, y yo me quiero regresar un poquito al comentario de si McKinsey tiene ese estudio que dice que nada más la agricultura ha avanzado menos que nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que lo que es muy importante es que seguimos construyendo con la técnica antigua también muchas cosas, ¿no? O sea, usamos toda la gama de técnicas, ¿no? La muy moderna y la muy antigua también, ¿no? Seguimos haciendo casitas de adobe, ¿verdad? O con lámina o con madera, ¿no? Etcétera. Y usamos tecnología también mucho más moderna con perfiles metálicos de mayor resistencia, con soldadura, con pernos autosoldables, etcétera, en la construcción que hacemos. Y si vemos el número de metros cuadrados que se construyen al año, pues probablemente sean más, la balanza está tendiendo más hacia estas construcciones tradicionales porque son estructuras más convencionales. Yo creo, o sea, no creo que estemos a donde podríamos estar. Ciertamente creo que necesitamos más desarrollo tecnológico, ¿verdad? Pero yo creo que en algunas de las construcciones, por ejemplo, en las construcciones metálicas, estamos usando pues, tecnología desde hace mucho tiempo. Ahorita se habla mucho del BIM, ¿no? Del BIM, y que los proyectos se levantan en BIM, en Revit, en cualquiera de las plataformas, ¿no? Para estudiarlos. Bueno, uno no puede concebir una estructura metálica de gran escala, sobre todo, sin el uso de este modelado previo a la fabricación, ¿no? O sea, no es como una cimbra en la cual pues, puede uno moldear el concreto y ya lo hace y pone la varilla, etc. La misma industria del concreto se está tecnificando y está empezando a generar planos de taller, ¿verdad? Para el despiece de varillas, para hacer más eficientes los procesos. ¿Por qué? Porque cada vez hacemos más edificios en zonas restringidas, en donde pues, no podemos tener ahí un ejército de dobladores de varillas, ¿verdad? Tenemos que recibir la varilla ya doblada y para colocarse. Eso lo hicimos, por ejemplo, en Torre Reforma. Ese tipo de conceptos, los planos de taller, pues son conceptos que la estructura metálica tiene décadas utilizando, ¿no? Entonces, yo creo que es la mezcla de tecnologías que seguimos usando hoy en día, lo que parece que como industria en general tenemos... pues no hemos avanzado lo suficiente porque no la hemos implementado lo suficiente, creo yo. Y es un excelente punto. Evidentemente sí, en la industria de la construcción te encuentras de todo, como lo comentaste, ¿no? Casitas de adobe hasta edificios que los montan en 2 meses, ¿no? Creo que sí es un espectro tan grande que al final del día, pues el promedio te resulta ir más para un extremo porque también es donde más se hace, ¿no? Y donde mayor construcción hay. Nada más voltea a ver nuestras ciudades y pues es ahí donde estamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que vienen muchas tecnologías que sí van para, digamos, ya hablamos del BIM, ¿no? Por supuesto que BIM tiene que ser empujado con mucha más fuerza en todos los ámbitos de la construcción para hacer una profesión mucho más profesional, ¿no? No tanto de al día arreglar los problemas, sino tener una planeación
mucho mayor, pero también vienen tecnologías como la del Speedcore, que alguna vez vi una presentación de este edificio en Seattle, que seguramente ustedes saben el nombre mejor que yo, en el cual hacían el comparativo de qué tan rápido podías crecer con esta nueva tecnología. Y bajo ese aspecto me gustaría preguntarte a ti en específico, Fernando, que yo sé que tú conoces muy bien esto, si nos pudieras dar tu perspectiva de para dónde va eso, si ves que ya estamos a tiempo de aplicarlo en México, si nos hace falta algo y tener un poquito más en la vista. ¿Qué tecnologías tenemos aquí en la puerta para aplicar? Ok, sí, yo también difiero igual que Rodolfo en la aseveración esa de que hemos avanzado solamente por encima de la agricultura. Creo que en el aspecto de construcción había que discriminar los sistemas tradicionales versus el acero. El acero es una especialidad que se cuece aparte y que ha logrado unos desarrollos impresionantes. Desde el año 85, permíteme decirte que un taller que fabricaba 300 toneladas al mes era una locura. O sea, no como los golfistas que te dicen tiré 2 arriba, pues, no lo podías creer que pudieran hacer 300 toneladas, ¿no? 300 toneladas las hacía, por ejemplo, un taller, el más grande que había, que se llamaba Fabriles, las hacía con 400 gentes en planta. Hoy en día, nosotros hacemos, cualquier taller bien infraestructurado, te puedo decir que hace 2,000 toneladas con 150 gentes. Esto se debe precisamente al advenimiento de las tecnologías de control numérico, a las tecnologías BIMS, y ahora yo ya no me quedaría solamente en BIMS, sino a la predecibilidad de todo el proceso a través de sistemas de gestión. O sea, tú puedes gestionar ya conectándote a BIM mediante programas especiales como puede ser Strumis. Tú puedes determinar desde el presupuesto, el almacén, el costo, la fabricación a través de la estación de trabajo 1, del soldador 1, del 2, del 3N. Tú puedes predecir la máquina 1, 2, 3, 4, 5, cuántas horas hombre se va a llevar, qué está fletado a la obra instantáneamente, por decirlo así, tener un control de lo que se ha enviado a la obra, de lo que se ha montado. O sea, la tecnología en cuestión de fabricación es enorme y a partir de los años finales de los 80s hasta el día de hoy resulta impresionante su desarrollo. El montaje, el aporte va en función un poco en las capacidades de las grúas y en lo ingenioso que pueda pensarse el montaje. Pero lo que es en sí la fabricación y el sistema de estructura metálica, yo creo que ha tenido un desarrollo impresionante. Y a la par de lo que hablo de fabricación, también puedo hablar de diseño, ¿no? Cuando se mete uno a todos los papers, a una buena parte de los papers de la ISC, te encuentras propuestas increíbles, ¿no? Por ejemplo, puedes en su página consultar el Speedcore de Seattle, que además no solamente contribuye a velocidad, sino también a temas de ductilidad, como los ha estudiado el doctor Cristiano Perea. Hay temas de ductilidad que resultan impresionantes combinando acero con concreto. Hemos desarrollado ya niveles de diseño con amortiguadores, con contraventeos BRDs, que son contraventeos reducidos al pandeo. Me ha tocado participar, he tenido la fortuna de participar con Rodolfo en torres de 35 niveles con un sistema de piso, de armaduras de piso alternadas. O sea, el espectro de la tecnología es enorme, pero sí carecemos en México creo que de esa vanguardia hacia donde debemos tirar o donde están yendo los americanos, los canadienses, los alemanes. Todavía estamos rezagados, pero se está implementando, aunque sea en un pequeño sector del círculo de los 360 grados, pero concluyendo el avance tecnológico por A y por B es enorme y no acabas nunca de desarrollar, ¿no? Sigue yendo a más, a más, a más. Rodolfo, ¿tú querías comentar algo?
Yo quería, Adelante, ahí, Arturo. ahí me escuchan. Sí, sí, José. Es una pregunta aquí para el panel, o sea, en los sismos, en los diferentes y en los últimos sismos que ha tenido la Ciudad de México, ¿qué edificios de estructura metálica han sufrido? ¿Algún colapso o algún problema? Solamente el edificio de Pino Suárez en el año 85, que fue un error aparentemente muy conceptual, pero en sí las estructuras, a pesar de todavía el subdesarrollo que tenemos para fabricarlas, se han defendido muy bien, en mi concepto, Rodolfo. Sí, es así. Sí, todas las estructuras metálicas se han comportado bien, excepto esa. Por ahí hubo algunas estructuras también en el 85 que tuvieron algún detalle local, ¿no? O sea, algún pandeo local de una armadura de alma abierta, ¿verdad? Porque no estaban diseñadas para esa condición. Es algo que se cuida ahorita mucho, que no haya pandeo en la zona de la conexión con la trave y la columna. Sin embargo, a pesar de esto, de que esas estructuras se diseñaron para sismos muy, muy bajos, o sea, el diseño del coeficiente sísmico en la Ciudad de México ha aumentado radicalmente, ¿eh? O sea, en los 50, que algunas de esas estructuras son de esa época, 50 o 60, el coeficiente sísmico era del 2,5%, ¿no? Hoy en día diseñamos estructuras que van arriba del 50% de la carga sísmica. Entonces, a pesar de haber sido diseñadas con esa condición muy precaria, digamos, reglamentaria de nivel sísmico a que debe considerarse, se han comportado muy, muy bien. Y la razón por la cual se han comportado muy, muy bien es que porque la estructura metálica es inherentemente dúctil. O sea, es una estructura que se comporta muy bien ante cargas cíclicas, ¿no? Por eso, pues no podemos concebir una estructura de concreto sin varilla, porque el concreto es un elemento frágil y entonces necesita algo que lo vuelva dúctil y pues es precisamente una estructura metálica la que lo vuelve dúctil, ¿no? O sea, estructura metálica en forma de varilla es la que lo vuelve dúctil. Yo quisiera aprovechar para comentar el Speed Core que lo mencionaste. Sí es un edificio que se está haciendo ahorita en Seattle y es una mejora en la tecnología muy interesante, porque ciertamente la combinación de concreto y acero puede llegar a economías, ¿verdad? En donde se complica es en cuando tenemos que colocarle las varillas a los muros estos de concreto. Entonces este Speed Core lo que hace es eliminar las varillas, ¿verdad? Que es un proceso muy, muy complicado, y sustituirlo por unos paneles metálicos, que es donde tiene la ductilidad, digamos, y se rellena nada más de concreto pues, para darle la rigidez que se requiere de una forma pues, más barata, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Eso permite también que los frentes de trabajo pues, casi que se desacoplen. O sea, la estructura metálica puede levantarse con mucha mayor velocidad. Rellenamos nada más con concreto. Una técnica más o menos así se usó aunque no es un proyecto nuestro, pero en Vancomer tiene las columnas rellenas de concreto, ¿verdad? Pero la estructura metálica se va limpia, ¿no? Y reflexionando un poquito en estos tiempos en los cuales estamos todos cuidando la distancia y guardados en casa, tratando de hacer las menos actividades posibles en campo, ¿verdad? Pues la estructura metálica es precisamente, tomando el ejemplo que decía Fernando, ¿verdad? No solo en el taller se ha reducido el número de personas, se reduce el número de personas que intervienen, ¿no? Gracias a la tecnología, sino en campo también. O sea, una estructura metálica necesita de mucho menos personas, ¿verdad? En ese trabajo que es altamente riesgoso, ¿verdad? En campo. Y ahora más, no solo con los riesgos inherentes de la construcción mismo, sino con los riesgos de la pandemia, pues el hecho de que tengas menos personal manejando estas piezas o estos elementos tan pesados, en esa foto romántica donde están, ¿no? Sentados en una vigueta metálica, ignorando todas las leyes, todas las recomendaciones de seguridad, pues eso no se puede hacer hoy en día, ¿verdad? Pero imagínate tener todo un ejército de personas, ¿verdad? Versus tener un equipo mucho más reducido, ¿verdad? Que nada más está montando piezas. Y
Y esto se hizo súper aparente durante la pandemia, ¿no? En la que tú puedes reducir muchísimo la plantilla y de repente la gente empezó a ver, pues, ¿qué podemos hacer para tener menos personas en la obra? Y salió, ¿no? Bueno, no es como que salió, ya se conocía y empezó a brillar un poco más este sistema. Me gustaría ahora cambiar un poquito el tema, pero sin embargo va también relacionado. Me gustaría hablar ahora un poco de la sociedad y la sustentabilidad. Y como ustedes saben, los fenómenos naturales extremos dejan como resultado enormes costos sociales y ambientales para las sociedades modernas. Y me gustaría preguntarles cómo ustedes integran el trabajo y la visión de toda esta cadena, desde la arquitectura hasta el montaje, etcétera, tanto de arquitectos, estructuristas, fabricantes, distribuidores, constructores, etcétera, para lograr estructuras seguras y sustentables en acero. Ya hablamos un poquito de cómo las estructuras son más seguras durante el sismo, pero ¿cómo podemos lograr esta sustentabilidad? ¿Qué pueden aportarle a la sociedad bajo este concepto? Empezamos contigo, José. Pues mira, yo creo que la sustentabilidad, como la queremos entender, no es algo ni finito ni matemáticamente medible, sino es un conjunto de procesos y de situaciones. Si tú o sea, del 80%, del 100% de contribución de la huella de carbono de un edificio en su huella de lo que conllevan en su proceso de construcción, podemos pensar que, digo, hay varias maneras de medirlo, pero se habla que de los veintitantos por ciento del costo total en la vida útil del edificio viene con el procedimiento constructivo y con sus materiales de construcción. Si ese material de construcción viene de una fuente cercana, donde no requiera demasiado transporte, donde conlleve una serie de factores a la hora de montarse donde se fabricó y demás. Y yo creo que la estructura metálica hay un chart de calificaciones que le da valor a los diferentes materiales y la estructura metálica está regularmente bien calificada porque en el sentido de que curiosamente le dan una buena calificación porque es un material altamente reciclable, ¿no? O sea que si el día de mañana desmontas el edificio, el material lo puedes reciclar de una manera, en teoría, fácil, ¿no? Entonces, ¿en dónde veo yo los puntos favorables de la estructura metálica? Que en su montaje requiere de maquinaria que no es muy altamente contaminante y sus procesos, si los vas a atornillar, o nada más lo vas a soldar o qué tanto lo vas a prefabricar, o sea, localmente no contribuye mucho. Entonces yo creo que es un material muy amigable en ese sentido. Sí, y creo que también eso se ve reflejado en los puntos que el material aporta en certificaciones de edificaciones verdes, ¿no? Estas famosas LEED y cosas por el estilo. ¿Ustedes consideran que el acero puede formar parte de un entorno construido seguro y que también minimice los costos monetarios, sociales y ambientales en corto y largo plazo? Y me refiero más a la estructura como tal, ¿no? Hoy en día se diseñan los edificios con X número de años de vida útil, pero pocas personas se ponen a pensar y luego qué pasa, ¿no? Luego qué pasa con este edificio, qué se hace después. Entonces, Rodolfo, no sé si ustedes durante el proceso de diseño piensan en esto, piensan en qué va a suceder después. Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque en Paseo de la Reforma, para hacer estas torres nuevas, tuvimos que demoler varios edificios y algunos no son de dimensiones tan despreciables, ¿no? Entonces, en algunos países ya lo están pidiendo como parte del diseño,
que identifiques cómo se va a desmontar el edificio. Porque no olvidemos que la mayoría de los edificios, ¿verdad?, salvo los catalogados y demás, la gran mayoría de los edificios se diseña para una vida útil, ¿no? Entonces, en teoría, debería tener un cierto reciclado, ¿no? Y sí, ciertamente, primero, como material, el acero es 100% reciclable, mientras que el concreto no lo es. Por ejemplo, están ahorita tratando de hacer pruebas con concreto, utilizando concreto reciclable, sin embargo, pues pierde muchas de sus propiedades, o sea, no se vuelve un competitivo para construir algo similar a lo que se utilizó primero. Entonces, sí, 100% yo creo que una estructura, primero, como comentábamos al principio, ¿no? O sea, una estructura que te ahorra materiales, ¿no?, que te ahorra cimentación, que te ahorra dimensiones de la estructura porque tiene menos peso, ¿verdad? Pues es una estructura que de entrada va a usar menos material y por lo tanto va a tener una menor huella, ¿no?, de carbono. Segundo, es una estructura que más fácil la puedes adaptar durante su vida, ¿no? Es muy fácil abrir agujeros, bueno, muy fácil entre comillas, ¿no? Pero es más fácil, ¿verdad?, abrir agujeros. Sí, ya me puse en problemas, ¿no? No, es muy complicado, sin embargo se puede, ¿no? Pero es menos complicado que con otros materiales hacer agujeros y ese tipo de cosas. Y tercero, en el momento en el cual termina su vida útil, es una estructura que más fácil puede desmontarse, ¿verdad?, y su producto se puede reutilizar fácilmente. Y Fernando, tú te reías un poco al respecto y me gustaría hacer un pequeño paréntesis aquí, que el otro día estaba pasando, no recuerdo cuál avenida era, pero vi uno de los edificios de Grupo Baiza y me quedé viéndolo un buen rato, ¿no? Y me di cuenta que tienen muy bien marcadas las zonas protegidas. Yo nunca en la vida había visto de tan lejos un edificio que tuviera tan en clarito las zonas protegidas. Ahora que hablaron de perforar y hacerles hoyos y demás, me acordé de ese edificio que tuve la oportunidad de ver. Sí, creo que esto de las zonas protegidas, pues es otra de los avances constantes que se va teniendo en el campo de la estructura de acero. Y alguna vez me platicaba algún colega, oye, ¿y esas zonas protegidas qué son? ¿Le pones una pintura especial o qué? La idea de la zona protegida es que, como tú bien sabes, nadie mejor de los cuatro que estamos aquí, tú lo debes saber, la alteración metalúrgica que puedes causar en una zona de gran demanda en una solicitación sísmica, con puntearle, con hacer un tag de soldadura, con pegarle un accesorio para la fachada, con alterarle con pernos la metalurgia a la zona. Pues con eso le das en la torre a toda la zona de demanda inelástica que te va a pedir esa conexión. Entonces, la zona protegida, pues, es una muestra más de lo que sigue avanzando: zonas protegidas, soldaduras de demanda crítica, diseño por capacidad. La estructura metálica sigue avanzando y realmente resulta difícil alcanzarla porque siguen saliendo conceptos nuevos, ¿no? Y en cuanto a la sustentabilidad de la estructura metálica, pues también quisiera yo comentar, y creo que quien debiera hacer el comentario eres tú. Actualmente la mayor producción de acero se hace a través de mini mills ya no de aceros de alto horno, y estos mini mills son los que utilizan básicamente chatarra para sacar su producto. Creo que la compañía de ustedes, no sé, andará en una utilización de un 80, 90%, tal vez tú me vas a corregir, el uso de la chatarra. Entonces quiere decir que es tan noble el material que hasta cuando acaba su función se puede volver a reciclar. Y sobre todo en los mini. Muy buen comentario, solo para... Yo también te quisiera preguntar, alguna vez lo vi en alguna publicación de la ISC, creo que actualmente la producción de acero vía minimiza del orden del 80% también, o sea que el producto per se ha vuelto muy ecológico.
Y depende de dónde mires en el mundo, como todo, gracias a China, porque gran parte de la, 90 y tantos % de la industria de China sí viene de minas, y viene de una planta integrada, es decir, que sacan mineral de hierro, lo procesan por un alto horno, después un convertidor. Entonces digamos que eso sí es extracción tal cual del recurso de la tierra. Le da en la torre el número global y lo lleva a que 40% más o menos de la producción global es por medio de chatarra, por mini mills. Si tú le quitas a China, se acerca mucho más al número que comentabas. En el caso de nosotros, de Gerdau Corsa en México, 100% de nuestros productos son fabricados con 100% de chatarra. Entonces, nuestro número, realmente lo único que utilizamos para nuestro horno, a excepción de las ferroaleaciones, que son elementos adicionales que le ponemos para mejorar las propiedades mecánicas, es 100% chatarra. Entonces, para el producto final, digamos, una viga nuestra tendrá alrededor de un 98% de material que proviene de una chatarra y el restante 2% de las ferroaleaciones que le pusimos y otros elementos que utilizamos para su limpieza. Y sí, evidentemente esto nos ayuda pues muchísimo a que el producto pues sea visto con muchos mejores ojos en estas certificaciones, ¿no? Pero otro punto que también es importante y que comentaba, no recuerdo si fue Rodolfo o fue José, es la cercanía que tú tienes del material a la obra, ¿no? Obviamente no hace sentido si tienes que traer desde Corea o traer desde Japón material, pues ya todos estos beneficios, aunque sea 100% reciclado, pues los vas a perder gran parte en el trayecto. Entonces también se intenta tener cerca de los centros mayores de consumo, pues tener estos mini mills, que al final como son mini plantas, los puedes tener relativamente cerca de las ciudades y mejorar mucho con esto. Y es algo que Gerdau Corsa intentó poniendo esta planta en Ciudad Sagún Hidalgo, que está pues a 1 hora y media del consumidor más grande de acero de todo México, ¿no? Entonces sí, más o menos va por allá. Ahora me gustaría cambiar una vez más de tema. Ahora me gustaría hablar de estética y de seguridad. Y los edificios al final del día pasan a ser forma de nuestro entorno urbano, les ponemos nombres, a veces nombres que a lo mejor a los arquitectos o a los ingenieros no les gusta cómo les puso el público en general, como el rallador de quesos que hablábamos hace rato. Estoy seguro que el arquitecto no estaría feliz de escuchar que le dicen rallador de quesos. Pero me gustaría preguntarles cómo puede influir el acero para crear una arquitectura mexicana que se pueda internacionalizar, tener esta esencia mexicana y llevarla al mundo, como que tú veas un edificio aquí y después lo veas en otra parte en el mundo con una arquitectura similar y tú digas, ese fue de algún autor mexicano. ¿Qué opinas, José? Bueno, digo, sería muy atrevido decir de llevar un edificio de arquitectura mexicana hecho con acero para describir algo, pero yo creo que cada vez somos más globales. Y yo creo que lo mexicano que tenemos de aquí es como hemos sido ejemplo, y Rodolfo no me permitirá equivocarme, y sobre todo más en la parte de la ingeniería, de cómo se han resuelto los problemas en un gran laboratorio que es la Ciudad de México, con lo que es tener las condiciones de suelo y las condiciones sísmicas, donde además de hacer labores submarinas, tienes que hacer pues alarde obviamente de la mano de los arquitectos de hacer una estructura muy eficiente, porque sí son realmente robustas y hay que creerles a los ingenieros en estructuras que tienen un factor miedo súper elevado y que te hacen una columna de 3 veces el tamaño de lo que se necesita. Pero eso no lo dije yo. Que después te voy a decir dónde está lo mexicano. Que haces un edificio de 25 pisos y ya que vas en el 22 le dices al ingeniero, oiga, fíjese que ya me dieron permiso para hacer otros 10 pisos, y te dice el ingeniero, déjeme revisarlo y le aviso. Y a los 2 días, si ya corrí el modelo, sí se puede. Entonces, creo que esa es la parte mexicana, ¿no? Pero yo me imagino que eso no pasa. No, pero Eso no pasa. no, pero, Eso no pasa.
Pues exagero un poquito, pero algo de eso hay, ¿verdad, Doc? Entonces, no, pues yo creo que sí, lo que se ha hecho aquí en México en temas de edificios altos, con estructuras mixtas, metálicas y con los procedimientos constructivos que se han hecho con los sistemas top-down de enterrar la estructura para ir construyendo hacia abajo y hacer el sistema simultáneo hacia arriba. Se han hecho cosas de orden mundial, o sea, yo creo que hemos sido tomados en cuenta en muchos lados, o sea, yo he sabido por amigos y aquí Rodolfo no se deja equivocarme, en Japón se ha puesto de ejemplo lo que hemos hecho en México, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos entre más exigencia, o sea, en este gran laboratorio que te digo que es la ciudad, con una serie de condicionantes y de físicas, técnicas, hemos logrado cosas superiores, ¿no? Y yo creo que al final del día lo mejor, esa arquitectura que llevamos es todos estos avances para librar los desafíos que nos pone la naturaleza en nuestro preciado país, ¿no? Yo creo que a lo mejor si algo viaja y viaja rápido es eso, todos los avances tecnológicos que se han desarrollado acá para darle la vuelta a todos estos problemas. Y bajo esa nota, y para cerrar ya que se nos terminó el tiempo, la última pregunta que me gustaría hacerles a todos es en relación a la educación de tanto los arquitectos, ingenieros civiles, etcétera, para la construcción en acero en específico. Y me gustaría preguntarle a los tres, ¿ustedes qué opinan que es lo que hace falta en la academia para tener ingenieros, arquitectos mejor preparados que salgan a la profesión con una mucho mejor preparación, que sepan qué es lo que el ingeniero les va a pedir, que comprendan muy bien las necesidades del arquitecto? Rodolfo, ¿tú qué opinas que es lo que nos haría falta para esto? Pues yo creo que más interacción, tal vez ver más cosas de la práctica, ¿no? Porque me da la impresión de que en ingeniería se enseña los puntos específicos del diseño, por ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente de los procesos de fabricación. Entonces uno puede hacer un diseño que pues, tiene todas las placas diferentes, por ejemplo, o que utiliza muchísimos perfiles, lo cual pues, no es eficiente para fabricar y para montar, ¿no? Entonces, yo creo que ese diálogo es el que hay que reforzar más. Y ese diálogo, obviamente, también con la parte de arquitectura, ¿no? Porque yo creo que para tener un mejor producto, para poder usar mejor las soluciones, necesitamos entender la cadena completa, ¿no? Desde que se concibe el proyecto por arquitectura, desde que se calcula, digamos, ¿no? Por el ingeniero en estructuras y desde que se fabrica, ¿no? Entonces, si hay un mejor entendimiento de qué es lo que busca arquitectura desde el punto de vista del fabricante y qué es lo que necesita, digamos, el que calcula igual para arquitectura y para el fabricante, pero a su vez que el que calcula entienda los procesos de fabricación y entienda por qué se está pidiendo tales o cuales soluciones arquitectónicas, pues yo creo que eso es parte de lo que necesitamos más. O sea, abrir nuestra educación a ser más incluyentes, ¿no? O sea, sí tenemos que seguir siendo muy específicos, pero necesitamos establecer más esas ligas, digamos, en ingeniería con arquitectura y de ingeniería y arquitectura con los procesos de fabricación. ¿Puedo agregar algo? Sí, adelante. Yo creo que sí hay muchos mitos alrededor, sobre todo del costo que implica hacer un edificio con estructura metálica, y yo creo que tú tocaste un punto medular, y que esta tarea de todos y de concientización de que no es como se cree, sino hay una serie de factores, ¿no? Y de qué grandes beneficios te puede dar a cambio de qué, y que repercute en costo, y lo dije al principio, ¿no? Cuando hablé del procedimiento constructivo asociado a toda el trabajo
previo en el escritorio entre todos los involucrados. Entonces yo creo que si hay un punto donde se puede atacar en las escuelas, en las asociaciones, en los gremios, es el poder transmitir esta información y cuáles son las facilidades que te da este material, ¿no? Digo, no vayamos más lejos y con eso termino. O sea, los materiales hacen los cambios importantes en la historia de la arquitectura y en los brincos en sus diferentes movimientos. El acero y el vidrio son los detonantes de lo que hoy llamamos arquitectura moderna. No vayamos más lejos. O sea, es un material que ha estado de la mano de la arquitectura y de facilitar hacer una mejor arquitectura desde el último tercio del siglo XIX, ¿no? Entonces, y luego vino la revolución industrial y para el real, ¿no? Pero sí hay una competencia muy directa con una mano de obra muy barata y otro tipo de sistemas, pero que al final te cuestan lo mismo. Entonces yo creo que ahí es un poco de cultura de transmitir esa información, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y yo creo que ambos tocan un punto muy importante. Rodolfo comentó esta comunicación entre las diferentes partes, ¿no? Que sepan lo que el otro espera y que sepan lo que el otro hace. Y me vino a la mente un recuerdo que tengo muy grabado en la cabeza, que Fernando alguna vez lo escuché decir: no siempre más ligero es más barato. Y eso es porque muchas veces los diseñadores diseñan pensando que mientras menos kilos tenga el proyecto, más barato les va a resultar, pero cuando lo llevas a la verdad y a la planta, pues te das cuenta de que hicieron unas barbaridades y que a la planta le va a costar la vida entera. Entonces, no sé, Fernando, cuál sea tu opinión al respecto. Sí, así es. Lo que pasa es que el acero requiere de un oficio muy particular. Y hay que vivirlo, y yo creo que esto tendríamos, matando la otra pregunta de la educación, creo que si al estudiante primero se le hiciera que la materia fuera obligatoria, que no, me parece que no lo es, si fuera obligatoria en las universidades, y posteriormente hubiera una aproximación, como decía Rodolfo, hacia la práctica, tanto al calculista como al muchacho que conozca una planta como la de Gerdau, que se sintiera un Blank Link y un acero al rojo, que supiera un poquito de qué va la laminación, de qué propiedades afectan o no afecta la laminación, cuáles son sus composiciones. Si lo ve escala 1:1 a 20 metros de la olla, si pasa a un taller de estructura, y empieza a tener conciencia de los procesos, de qué es más rápido realizar en una máquina de control numérico o qué no es más, o qué es más eficiente hacerlo artesanalmente, por ejemplo. Si lográramos aproximar al estudiante a los diferentes procesos de la cadena, salvo el mercado, porque entonces sí se iba a decepcionar, pero si aproximamos al estudiante a todos los procesos, pues créanme que el acero es como droga, ¿no? Y tenemos ahí gente como don Fernando Frías, que desde el año 1 de su ejercicio profesional hasta el año, cuando cumplió 94 años, seguía yendo diario al taller, disfrutando el acero. Créanme que es adictivo el acero, pero para que ello se pueda conseguir, necesitamos aproximarlos a los diferentes procesos de la cadena. Excelente. Y creo que esa respuesta es justamente lo que yo quería escuchar. Al final del día, sí, yo también coincido con eso. Creo que hace falta eso, parte del esfuerzo que nosotros hacemos. Desafortunadamente ahora con la pandemia pues no podemos llevar gente a la planta, pero queremos que la planta vaya a ellos. Entonces estamos desarrollando toda una serie de videos para que la gente pueda conocer este proceso. A lo mejor no sienten el calor de la olla como nos gustaría para que se lleven esa experiencia, pero que por lo menos sepan cómo funciona el proceso. Pues no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo. La verdad es que fue sumamente interesante. Les agradezco muchísimo y me gustaría quedarme hablando con ustedes más tiempo, pero me parece que solo tenemos 1 hora y pasamos un poco más de esto. Muchas gracias, Carlos.
Un saludo, Rodolfo, José. Gracias y un gusto en verlos a todos otra vez. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias, un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.